En sus Biblias, en Romanos capítulo 7, voy a leer para ustedes desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Este es el sermón número 26 de la carta a los romanos y lo hemos titulado Todo sobre la ley. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Es muy interesante que en toda esta porción se habla no solamente del pecado, se habla de la ley y se habla de la muerte. Pero quiero que observemos que si nos dieran a escoger una palabra que nos indique cuál sería el tema central, por supuesto es todo sobre la ley. Porque si se dan cuenta, hermanos, en estos 7 versículos que acabamos de leer, la palabra ley o la ley se encuentra 6 veces. Y la palabra mandamiento, que es sinónimo de la ley, también se encuentra otras 6 veces. Es decir, en esta porción pequeña de 7 versículos encontramos la palabra ley y mandamiento 12 veces. Pero ahí no para todo. Resulta que en todo el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 25, la palabra ley está 24 veces. Y la palabra mandamiento 6, o sea, está hablando de 30 menciones a la ley, a los mandamientos del Señor. Ahora, por supuesto, en la porción que vamos a exponer hoy, está hablando de la ley con respecto a lo que es la ley moral de Dios, porque en otros versículos se habla de la ley del pecado en varias oportunidades. Con esa pequeña claridad respecto a la palabra ley o mandamiento, entonces vamos a desarrollar la siguiente porción. Aquí está hablando el Señor o Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, de la ley y del mandamiento de Dios. Esa es la connotación de esta porción. Y hoy día, hermanos, la gente piensa en la ley de Dios como algo arcaico, obsoleto, pasado de moda, que eso es para los viejitos de pronto, o que eso fue vigente únicamente en el Antiguo Testamento. Pero lo que vemos aquí en la lectura que se hizo es que Pablo enfatiza que la ley es efectiva y que es tan crítica que nos lleva a conocer precisamente a Cristo y también nos permite el camino, la luz para que sigamos a Cristo. Ahora, ya hemos visto anteriormente que la ley se puede dividir en 3 partes. Esto es bueno conocer lo que son generalidades. Primero está la ley moral, que se resume específica y sucintamente en los 10 mandamientos. Es lo que conocemos siempre como la ley moral de Dios. Pero también recordemos que la nación de Israel tenía la ley ceremonial. Y esta ley era todo el sistema sacrificial, todo el sistema religioso, con el sacerdocio y los sacrificios que serían traídos y ofrecidos a Dios. Y por supuesto, con la muerte y la resurrección de Cristo, esa ley sacrificial o esa ley ceremonial ya no va más.
Y luego estaba la ley civil, que rige o que rigió de manera única a la nación de Israel en sus asuntos cívicos o civiles. Ahora vale la pena mencionar que aunque ya no está vigente, porque era vigente únicamente para la nación de Israel, recuerden que era un gobierno teocrático, sí hay muchos principios que han servido para que en otros países se hayan implantado o implementado algunas leyes civiles o algunas leyes inclusive sanitarias que sirven para esos propósitos. Pero podemos decir que la ley ceremonial y la ley civil ya no van, pero sí la ley de Dios, la ley moral de Dios. Repito, la ley ceremonial se cumplió en la muerte de Cristo y Él fue nuestro gran sumo sacerdote, quien hizo el único sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y por lo tanto, ni usted ni yo necesitamos ningún sumo sacerdote que nos represente ante Dios. Ya no tenemos que cumplir con ese requisito tradicional de ir a confesar nuestros pecados a un sacerdote, ¿recuerdan? Que fue lo que enseñó la religión tradicional. No, porque tenemos un gran sumo sacerdote que es Cristo, y es a Él a quien debemos dirigirnos, o al Padre en su nombre. ¿Y por qué decimos eso con tanta seguridad? Porque Cristo, cuando murió en la cruz, antes de morir dijo: consumado es. ¿Qué significa eso? Hecho está. No hay que agregar absolutamente nada más al sacrificio de Cristo en el aspecto redentivo o sacrificial o de ofrenda a Dios. Y ese fue el fin del sistema de sacrificios de la ley ceremonial. Ahora, como les dije anteriormente, la ley civil se aplicó únicamente a la nación de Israel mientras moraba en su tierra, pero hay partes que son útiles para comprender cómo establecer nuestras leyes, por ejemplo en los países occidentales. Muchas veces se tomaron algunas referencias de esa ley civil. Pero bien, el sermón va dirigido a lo que tiene que ver con la ley moral de Dios. Pero valía la pena hacer la aclaración para que comprendamos que lo que Pablo está diciendo, lo está diciendo respecto a la ley moral de Dios, es decir, la ley de los 10 mandamientos. Esto es lo que Pablo está citando, es lo que aborda y es lo que nosotros debemos entender. Que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, sigue siendo eficaz, efectiva y que está en vigor, no solamente en el Nuevo Testamento, sino por supuesto en la Iglesia de Cristo. Ahora, ya hablando específicamente de la ley moral, también podemos identificar en esta porción que acabamos de leer al menos 4 propósitos de la ley. Recuerden, hermanos, que en sermones anteriores o en estudios anteriores hemos destacado que la ley moral es como ese ayo, ese paidogogos, ese pedagogo que nos lleva a Cristo, ¿cierto? Y vemos que esa es como la principal aplicación de la ley. Pero aquí en esta porción vamos a identificar por lo menos 4 propósitos claros. Y el primero de ellos es que la ley revela el pecado. Miremos lo que dice el versículo 7 en la parte A. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahí claramente nos dice que la ley tiene ese propósito de revelar el pecado en nosotros. Aquí hay una ilustración que vale la pena tener en cuenta. Cuando uno va a un médico dermatólogo, ellos usan unas lupas que hacen que la cara sea grande y quieren observar cualquier detalle, cualquier imperfección que usted tenga en el rostro, o una lesión dermatológica, o una enfermedad dermatológica, o simplemente algunas, como dice, imperfecciones que quieran corregir. O es como si usted y yo lo miráramos en un espejo que tiene un aumento grande, vemos que ese espejo refleja cada poro de nuestra piel, cómo está la situación. Eso es un diagnóstico que nos permite ese tipo de instrumentos. En un sentido, eso hace la ley de Dios. O hablando en términos odontológicos, ese líquido que se utiliza como placa reveladora, al aplicar ese líquido, se revela la situación de las placas que están afectando su boca. Entonces, lo que la ley hace es revelar el pecado. Pero también tiene otro propósito, y es tal vez un propósito con el cual no hemos caído en cuenta de una manera muy profunda, y es que la ley provoca el pecado. ¿Cómo así, pastor? Una cosa es que la ley lo revele, pero otra cosa es que lo provoque.
Y ya vamos a ver más adelante eso, qué controversias ha generado. Pero observemos lo que dice la parte B del versículo 7. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que yo conocí la codicia, dice el apóstol, porque la ley dice, no codiciarás. Es como si la ley provocara que yo conociera la codicia en mi corazón. Por eso dice que la ley provoca al pecado. No es que la ley cause el pecado, sino que lo revela de una manera tan grande que cuando usted conoce la ley de Dios, lo que hace es que su pecado queda más provocado todavía. Y ahora vamos a ver más adelante en algunos versículos cómo el pecado toma ocasión de la ley para producirle a usted más pecado. Y no solamente el versículo 7 en la parte B, sino el versículo 8. Mas el pecado, si ven, tomando ocasión, es decir, aprovechándose por el mandamiento, el pecado produjo en mí toda codicia. ¿Qué dice? Produjo en mí. Por eso decimos que la ley provoca el pecado. Entonces, dos propósitos. La ley revela el pecado y la ley provoca. Dice aquí que la ley produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley que lo juzgue, aunque el pecado esté activo, en la ley estaría muerto. Y esta mañana explicábamos de que el ser humano peca de dos maneras, o por transgresión de la ley, pero si no la conocen, dice la palabra, es que los que no conocen la ley, de todas formas el pecado trajo muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, las consecuencias del pecado son por naturaleza pecaminosa en la caída o por transgresión de la ley cuando se ha conocido. Luego lo vamos a ampliar un poco más. Pero no solamente la ley revela y provoca el pecado, sino que la ley no produce vida, sino que produce muerte. Miremos lo que dicen los versículos 9 y 10. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo ¿qué? Morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea que la ley no produce vida, sino más bien produce muerte. En Levítico capítulo 18, que lo vamos a ver en dos oportunidades, pareciera que la ley fuera a dar vida, porque el mismo Señor dice en Levítico 18, versículos 4 y 5 lo siguiente: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Se dice, pero ¿cómo así? Si la ley produce muerte, porque aquí dice el Señor que el que guarde todos estos mandamientos, el hombre que haga todo eso, vivirá. Pero creo que ya ustedes están comprendiendo por el Espíritu del Señor y por su palabra lo que quiere decir el texto. El hombre que quiera vivir por los mandamientos, si los cumple todos, por supuesto vivirá. Pero la pregunta es, ¿habrá algún hombre que los pueda cumplir todos a la perfección desde su nacimiento hasta la muerte? ¿Sí ven el punto? Muy bien. ¿Quieres salvarte a ti mismo? Entonces cumple toda la ley, desde que naces hasta que mueres, de manera interna y externa perfectamente. No puedes violentar ni uno solo de los mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo mismo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice en Gálatas 3:10 lo siguiente. Vamos a Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya vamos entendiendo más claramente el punto, ¿sí ve? Está el mandato en Levítico, pero se ha comprobado por toda la historia de la humanidad de que no ha habido un solo hombre que sea capaz de cumplir toda la ley de Dios. Cuando digo un solo hombre me refiero de la raza humana. No estoy hablando del Dios encarnado hecho hombre, porque fue el único que la pudo cumplir para que usted y yo ahora la podamos disfrutar y deleitarnos en ella. Pero aquí claramente el apóstol Pablo no solamente dice que no es posible, sino que es maldito aquel que trate de cumplirla en sus propias fuerzas y no pueda cumplirla. O sea que el que quiere vivir por la ley, el que quiere vivir por las buenas obras que quiera hacer, tiene que entender que eso lo lleva a estar bajo maldición, no bajo bendición. Y para Dios esas obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 63. Ahora, esa incapacidad de cumplir con toda la ley, aún así, no nos exonera. Miren lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, es un mandamiento cumplir la ley, pero el pecado, tomando ocasión de ese mismo mandamiento que me obliga a cumplir la ley, me engañó y por él me mató. Ahora, ¿en qué sentido lo engaña uno el pecado? Lo vamos a ver de varias maneras. Pero una de ellas, ¿sabes cuál es? Hacerle creer a la gente que puede cumplir la ley de Dios por sus propias fuerzas. Y ese es el peor engaño de todos, porque ningún ser humano la puede cumplir. Cuando dice que el pecado me engañó tomando ocasión por el mandamiento, es como decir lo siguiente, mis queridos hermanos, para que vayamos entendiendo el término. El pecado es el asesino, pero el revólver es la ley. ¿Sí se dan cuenta? Es mi pecado el que es el asesino, mi pecado es el que me mata, pero el revólver de la ley me dispara porque me dice, tienes que cumplir con todos los mandamientos. Y como no los puedo cumplir, el pecado es el que me mata, pero usando el revólver de la ley. No solamente el pecado engaña, sacando partido del mandamiento, diciéndonos que nos podemos salvar cumpliendo la ley. El pecado nos dice, vamos, esfuérzate, tú eres un buen hombre, eres una buena mujer, ¿sí? Cumples, eres moralmente bueno, tú no robas, no matas, no cometes infracciones de tránsito, no sobornas a los guardas de tránsito, eres un personaje buenísimo. Todo eso te lo mereces porque tú eres un gran hombre, eres una gran mujer. Eso es lo que nos dice nuestra misma conciencia, pero la ley dice que tenemos que obedecer a Dios absolutamente en todo. Pero también la ley nos engaña, pero también el pecado nos engaña hablándonos mal de la ley. Y aquí este mensaje de pronto va más que todo dirigido a los jóvenes en esta porción de cómo el pecado engaña a los jóvenes hablando mal de la ley. Uy, no, papá, mamá, no, es que la ley es muy estricta, es que no nos deja hacer nada. No podemos ni bailar, ni tomarnos unos traguitos, no podemos tener novio ni novia. No, la ley es demasiado exigente, no, eso es muy cansona esa ley, eso es muy pesado, eso nadie la puede cumplir, eso trae tristeza, amargura, no nos podemos divertir. No, esa ley es muy exigente. Es otra forma de engañar, ahora no solamente a los jóvenes, también a los adultos, pero es otra manera como el pecado nos engaña respecto a la ley. Por un lado, nos estimula que la cumplamos en nuestras propias fuerzas, y por otro lado, nos dice, eso nadie lo puede cumplir, eso es muy estricto, eso es muy exigente, eso es muy aburridor. Eso la gente de las iglesias vive muy triste, ellos no se pueden divertir como nosotros nos divertimos en el mundo. No, eso es ser cristiano y eso aplicar la ley de Dios, eso no trae gozo, eso no trae nada. Pero el otro punto, el cuarto propósito de la ley, es que la ley refleja el carácter puro, santo, perfecto de Dios. Y eso lo vamos a ver más detalladamente de los versículos 10 al 12, que dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea que el mandamiento era para vida, ¿sí ve? Pero como nadie lo puede cumplir, entonces resulta para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es el verdadero propósito de la ley de Dios.
Ahora ya un poco más detalladamente, miremos lo que dicen los versículos 7 y 8. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mis hermanos, mire, el apóstol Pablo ha hecho varias afirmaciones que podrían llevar a algunas cabezas huecas, y perdón la expresión, a creer que la ley misma era pecaminosa. Porque hay gente que se ha aferrado de estos versículos para decir, uy, pues es que la ley es pecaminosa porque dice que la ley produjo en mí toda codicia. Pero vamos a ver el sentido bíblico. Ahora, observen lo que Pablo había hablado acerca de ese punto. ¿Acaso Pablo no había manifestado varias veces que las pasiones pecaminosas fueron estimuladas por la ley? Claro que sí. Nada más aquí en el versículo 5 del capítulo 7 dice, porque mientras estábamos en la carne, es decir, en la naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Si uno coge ese versículo aislado, entonces esos cabezabocas que dicen que la ley es pecaminosa tendrían en términos superficiales cómo sustentar su falsa teoría o su falta de doctrina. Pero ahí no para, miremos qué dice a Pablo en el capítulo 5 en Romanos, en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la primera parte del versículo es la que es complicada, compleja. Pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que abundase el pecado. ¿Sí ve, pastor? La ley lo hace uno abundar el pecado. Y es verdad, pero no porque la ley sea pecaminosa, sino por la misma pureza de la ley. Ya lo vamos a ver. Y en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esa parte del versículo? Que si estuviéramos bajo la ley, entonces el pecado se enseñorearía de nosotros. Pero como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Entonces, visto así a vuelo de pájaro, diría uno, sí, oiga, la ley lo estimula a uno a pecar. Porque la ley hace abundar el pecado o hace que el pecado se enseñoree de nosotros. Pero en el versículo 12 del capítulo 7, el apóstol Pablo, por supuesto, nos da la explicación bíblica clara, al decir, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Se está contradiciendo entonces el apóstol Pablo? No. Lo que él está queriéndonos decir es que cuando somos expuestos a la pureza, a la santidad, a la majestad y a la perfección de la ley, podemos ver lo horripilante y lo maldadoso de nuestro pecado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo contrario a que la ley sea pecaminosa en manera alguna, sino que es precisamente la santa ley de Dios, con referencia especial aquí en esta porción a los 10 mandamientos, la que revela al pecado en todo su horror, en toda su maldad, la pecaminosidad del pecado en toda su expresión. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que sin esa ley escrita el pecado es imposible. No, no, no. Aún los que carecen de la ley pecan, como lo prueba la misma carta a los romanos. Miremos por un momento el capítulo 1, versículos del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Capítulo 2 de Romanos. Le leo el versículo 12, 14 y 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado,
por la ley serán juzgados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y para más claridad vamos a Romanos capítulo 5, hermanos. Versos 12 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el 14 dice, no obstante, y escuchen esto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si ven que en esta porción vemos claramente que el hombre peca por naturaleza pecaminosa y también por transgresión de la ley. Entonces, aunque no conozca la ley escrita, eso no le justifica de su maldad, que está intrínseca en su propia naturaleza pecaminosa. Por eso dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Habla de la muerte espiritual y de la muerte física, por supuesto. ¿Qué significa esto, mis hermanos, entonces? Que de no ser por la ley escrita, el carácter terrible del pecado que destruye el alma no hubiera sido conocido en esa dimensión de que al exponernos ante la ley de Dios, la maldad de nuestro pecado queda expuesta. La existencia misma de la ley escrita hace que el pecado, es decir, en este caso, la transgresión de esa ley, sea posible. Fíjense que el único mandamiento, y esto es bien importante que lo escuchemos, el único mandamiento formulado exclusivamente de manera positiva en el Decálogo, pues la ley de los 10 mandamientos, es el de honra a tu padre y a tu madre. De resto, todos los mandamientos son negativos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, todos en forma negativa. Pero no es verdad, mis queridos hermanos, que todos los mandamientos, a saber, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás o no cometerás adulterio, más bien sugieren a los pecadores que ellos hacen precisamente lo contrario, o sea, a lo que está prohibido. Nos dicen positivamente, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú has honrado siempre a tu padre y a tu madre? No, ¿cierto? Ahora, de manera negativa, no tendrás dioses ajenos. ¿Puedes decir que nunca has tenido dioses ajenos en tu corazón aparte del Dios verdadero? No, porque has tenido ídolos en tu corazón, ¿cierto? No cometerás adulterio. Podrás no cometer adulterio en el aspecto físico, pero Cristo dijo que cualquiera que mira a una mujer con codicia, con deseos en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. No matarás. No, pastor, yo nunca he matado a nadie. Pero ¿cuántas veces has deseado la muerte de alguien que te hizo algo? O de alguien a quien odias. Allá lo mataste en tu corazón. Y esto hacemos porque es lo contrario a la prohibición. Ahora ya vamos a entender por qué la ley hace abundar el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Acompáñenme por un momento al 10º mandamiento en Éxodo 20. Miren lo que dice. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y observen que al decir, no codiciarás la casa de tu prójimo, está también hablando de la envidia. No codiciarás la mujer de tu prójimo, que también está en el 10º mandamiento. ¿Acaso no está en unión con el no adulterarás? Porque ¿acaso el adulterio no es codiciar la mujer de otro? ¿O codiciar la mujer que no es nuestra esposa? ¿Ve? No codiciarás nada de tu prójimo. Aquí dice, ni su siervo ni su criada.
ni su buey ni su asno. Hoy día podemos hablar del carro, la moto, las bicicletas, ¿cierto? No codiciarás esas cosas, ni cosa alguna de tu prójimo, porque la codicia nos lleva a cometer muchísimos pecados, envidia, hipocresía, egoísmo, adulterio, lo que usted quiera que se desprenda de la codicia. Por eso el apóstol Pablo usa ese pecado de la codicia como algo bien importante de explicar esta preciosa doctrina de que la ley es santa, es pura, es perfecta, es justa y es buena, pero hace que abunde el pecado, produce en nosotros una abundancia en que revela la magnitud de nuestra pecaminosidad. ¿Qué llama la atención en ese texto de Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 13? Y es que al considerar ese tema de transgredir la ley escrita de Dios, se observan que Pablo hace referencia a sí mismo no menos de 10 veces. Y esto es bueno aclararlo porque hay muchos intérpretes que dicen, no, el apóstol Pablo es un hombre santo. Pero aquí Pablo está diciendo muchas cosas de manera personal, observe. Pablo dice, en versículo 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocer la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Luego dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo ¿en quién? ¿En ustedes? No, en mí, dice el apóstol Pablo. Toda codicia, porque sin la ley el pecado estaría muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. ¿De quién está hablando Pablo? De él mismo. Pablo está contando su experiencia personal, claro, con aplicación para nuestras vidas, con la aplicación para usted y para mí. Pero tenemos religiosamente la tendencia natural del ser humano de ver a esos hombres de Dios como inmaculados. Y lo que Pablo está diciendo, no. Lo leímos esta mañana en la lectura de Corintios, ¿no? Y al último, como a todos, como un abortivo se me apareció a mí que no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Esa es la condición del ser humano, pero es la condición del ser humano redimido. Pablo está reconociendo toda su maldad, toda su pecaminosidad, toda su debilidad, pero también está reconociendo la gracia del Señor que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable, como lo hace con usted y conmigo. Porque hay quienes creen que Pablo usa aquí la primera persona en singular como en un sentido general y no en un sentido autobiográfico, pero él está hablando de sí mismo con la aplicación general. Yo creo personalmente que aquí se refiere a la experiencia de Pablo. Y esto no quiere decir que los hechos que Pablo describe le sean peculiares a él en todos los aspectos. No estamos diciendo que Pablo está diciendo que en todo eso estaba pecando simultáneamente, pero sí conocía de testimonios de él y de otras personas. Acuérdense cuando en Gálatas creo que es, y en Filipenses él habla de su condición de que era fariseo de fariseos, en cuanto a hebreo de hebreos. Aventajaba a todos los de su época. Y era irreprensible en la ley. Ahora lo vamos a ver. En cuanto a la ley, irreprensible, decía el apóstol Pablo. Pero irreprensible externamente. Pero en su corazón, lo que hizo la ley fue colocarlo en la posición correcta de decir, este eres tú, Pablo, esta es la magnitud de tu pecado y de todo ser humano que quiere, de todo judío que cree que puede cumplir la ley de Dios por sus propias fuerzas y ser salvado. Ahora, todo esto que estamos hablando, hermanos, tiene sentido en todos aquellos que son llevados de la noción de la salvación por mérito humano a la convicción de la salvación solo por gracia. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Creo que un significado adecuado de este versículo es que hubo un tiempo, y estaba hablando Pablo, estamos viendo que está hablando de como una autobiografía. Es como si dijera, hubo un tiempo en que me sentí seguro sin tener una convicción de pecado. Aquí me acuerdo de las palabras del doctor Sproul cuando él dice que cuando escucha predicadores que dicen que ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos, él dice, se me revuelve el estómago.
Porque es lo contrario. Cuando vamos a Cristo comienzan nuestros problemas. Porque tenemos ya convicción de pecado, reconocemos la maldad de nuestro pecado, la maldad de nuestro corazón, y ahí es donde entramos en problemas, porque entramos en una batalla campal entre los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu que ha sido implantado en nuestras vidas. Ahí comienzan verdaderamente los problemas para el ser humano que es nacido de nuevo, pero es una batalla que va siempre en beneficio de su vida eterna y de su continua intimidad con Dios y por supuesto, y en ese sentido la implicación plena de la ley no se había registrado en mi conciencia, no había llegado a ser un peso intolerable sobre mi corazón. Yo pensaba que en lo moral y en lo espiritual me iba bastante bien. ¿Se acuerdan la oración del fariseo? Del fariseo con el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Yo vengo, me congrego, oro, hago vigilias, diezmo y no soy como ese publicano. Y la oración del publicano fue: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice Cristo que el que salió justificado fue el publicano, no el otro, que se creía ser muy bueno. Por eso Cristo le dice a Nicodemo: no puedes, Nicodemo, eres rabino, sacerdote del Sanedrín judío, de los principales, no puedes ni ver ni entrar al reino de los cielos, porque necesitas nacer de nuevo. Pero cuando vino el mandamiento, es decir, cuando me percaté de qué era lo que la ley realmente demandaba, ¿y qué es lo que la ley realmente demandaba, mis hermanos? Nada menos de lo que aparece en Marcos capítulo 12, de los versículos 29 al 31, que dice más o menos: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Casi nada en la demanda de la ley, ¿no? Amamos a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí de que no, hermanos? Cuando estamos confrontados frente a eso, entonces aparece la magnitud del pecado. Cuando estamos expuestos a la ley, dice el apóstol Pablo, me di cuenta de cuán grande pecador era yo. Fue entonces que morí, es decir, ese fue mi fin como persona satisfecha y segura de mí misma. Versos del 10 al 12. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, el propósito del mandamiento había sido en verdad el de dar vida, como lo vimos en Levítico, ¿recuerdan? Sí, vida eterna, desde el principio se ha dicho esto, y sigue siendo cierto que amar a Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, eso traería vida y salvación. Es más, también está no solamente expresado en Levítico 18, como lo leímos hoy, sino también se lo puede encontrar en Ezequiel capítulo 20, versículo 11, que dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y aquí Pablo seguramente tiene que haber tenido en mente estos dos pasajes, el de Levítico y el de Ezequiel, porque la similitud que hay entre lo que Pablo expresa con lo que él mismo dice en Romanos 10:5, mira lo que dice en Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí Pablo estaba recurriendo a Levítico y probablemente también a Ezequiel para explicar lo mismo. Y esto que Pablo está expresando aquí, eso fue lo que creyó el joven rico. ¿Recuerdan? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Sí ven? No, ¿qué haces tú por mí? Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor lo confronta con la ley y le dice: bueno, guarda los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. ¿Y cuál fue la respuesta de ese joven? Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dice: sí, pero una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
y ven y sígueme, y a estas horas en los cielos. ¿Vender todo lo que tengo? No, Señor. Ahí le mostró lo codicioso que era, y que su verdadero Dios no era el Dios de Israel, sino el Dios dinero. ¿Sí ven cómo lo confrontó? Pero él se creía que era perfectamente justo y bueno y santo en la expresión externa de la ley. Y el apóstol Pablo mismo pasó por esa situación. Miren lo que Pablo dice de él mismo, la opinión que él tenía de él mismo, y la expresó claramente en Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, oigan, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dijo? Irreprensible. Pablo se creía justo. Y ya explicamos que él mismo está enseñando que la justicia es por fe, únicamente por fe. Justificados por la fe, tenéis paz para con Dios. Y que la justificación proviene de Dios. Pero él en un tiempo pensaba que en cuanto a celo, ¿quién más celoso que Pablo en la ley de Moisés? Al punto que persiguió a la iglesia de Cristo. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que nadie tenía nada que decir acerca de Pablo en ese sentido. Y esto fue antes de descubrir que todas sus obras justas, o las justicias como él las veía, no eran más que trapos de inmundicias, como lo expresa Isaías 64:6. Así que también para Pablo, mis hermanos, ese mismo mandamiento, cuya intención era de dar vida, en realidad le trajo ¿qué? Muerte. ¿Y cómo fue que mientras Pablo esperaba vida, encontró muerte? ¿Cómo es que él esperaba felicidad y encontró fue melancolía? Y la razón no era que había algo malo con la ley, por el contrario, la ley era y siempre seguirá siendo santa, justa y buena, ya que ella no solamente busca promover esas mismas cualidades, como es evidente cuando leemos cada mandamiento, mis hermanos, sino que también refleja la santidad y la justicia y la bondad de Dios. ¿No es una disposición misericordiosa acaso, mis hermanos, que por medio del primer y segundo mandamientos Dios nos advierte contra lo peligroso del pernicioso pecado de idolatría? Cuando leemos el primer mandamiento y el segundo, Dios en su misericordia nos está advirtiendo que no tengamos ídolos. Y con todas las consecuencias que pueda traer la idolatría, que trae consecuencias de corrupción, de suciedad, de defraudación, de pesar. ¿Y qué decimos del tercer mandamiento? Que nos previene de usar su santo nombre en vano. Por esa razón usted ya ve que los cristianos bíblicos ya no nos referimos al Señor como lo hacíamos antes, de una manera tan grotesca y despectiva, que el de arriba, que Chuchito, una cantidad de expresiones tan pecaminosas. El barbas le dicen allá en Argentina. ¿Sí se han dado cuenta? Eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso es descalificar el santo nombre de Dios. Tan santo su nombre que los mismos judíos no se atrevían a mencionarlo, y por eso colocaron nombres como Adonai, el Señor, porque no se atrevían a pronunciar el nombre de Jehová o Yahweh. ¿Y qué me dicen del medio que nos ofrece el Señor de gracia a través del cuarto mandamiento, de apartar ese día tan necesario para el descanso espiritual del hombre, el día de reposo y el día de adoración? Lo estamos disfrutando aquí, mis hermanos. Estamos siendo tan bendecidos por estar aquí, de estar congregados en su nombre en el día que Él estableció para Él. O que por medio del quinto mandamiento no coloca acaso a nuestros niños, a los bebés, a los hijos, bajo el gobierno, cuidado y protección de quienes más los aman, o sea, bajo el gobierno y la protección de sus padres. Ahí lo estamos viendo, miren. Tenemos aquí 2, 3 niños de la iglesia que están tan confiados en los brazos de los papás y de las mamás, tan confiados en su alimento, en su abrigo, en su salud y entre todo su salud espiritual. Honra a padre y madre, hijo. Joven, honra a tu padre, honra a tu madre. No hay nadie más que los pueda amar a ustedes más que ellos, aparte de Dios, por supuesto. ¿O qué medio de gracia no hemos recibido en el séptimo mandamiento, mis hermanos?
que nos protege del carácter sagrado del matrimonio, no cometerás adulterio, y que por medio del sexto y del octavo mandamiento protege la vida humana y la propiedad privada. No matarás y no robarás o no hurtarás. ¿Sí ven que la ley de Dios valida la propiedad privada? ¿Y qué me dicen del décimo y del séptimo, que ya lo analizamos para no repetirlo, sobre la codicia? No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas que tenga tu prójimo, que tiene que ver también con el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio. Entonces, mis hermanos, para culminar, es evidente que no era la ley el problema, sino el pecado. Es decir, el mandamiento, actuando solo, nunca mata o hiere absolutamente a nadie. Es el pecado el que mata. Fue el pecado lo que engañó a Pablo, siendo todavía inconverso, llevándolo a pensar que él podría vivir en obediencia estricta a la ley de Dios. Verso 13, que es el último. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sí ve? Que el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso, es decir, que quede en todo lo máximo de su evidencia, de su maldad frente a la ley. Pablo había dicho que el mandamiento le trajo a él muerte, verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Recuerda que leímos Levítico y Ezequiel, que el mandamiento era para vida a todo aquel que lo pudiera cumplir. Pero como no se pudo cumplir, Pablo entendió que más bien le traía era muerte. Pero la pregunta es, ¿pero cómo puede ser posible que algo que es santo y justo y bueno, como lo menciona el versículo 12, traiga muerte? Es como si Pablo contestara de este modo: no es el mandamiento actuando solo lo que trae muerte, es la transgresión del mandamiento lo que hace esto. La verdadera causa, mis hermanos, de la muerte es el pecado, no es la ley, es la transgresión de la ley. Y el pecador, al exponerse a la ley santa, justa, buena y perfecta de Dios, deja ver lo serio del carácter del pecado y se hace evidente por la blancura de la ley. Es precisamente esa blancura, esa pureza moral, esa pureza espiritual de los mandamientos de Dios lo que hace que se destaque más marcadamente la negrura del pecado. Por eso dice que la ley hace abundar el pecado, porque lo pone en evidencia a la luz de Dios. En el trasfondo de todo esto, mis hermanos, hay un pensamiento que es bien consolador, y con esto cerramos. Cuán majestuoso, santo, sabio y amoroso es el Dios que ha provisto una manera de quitar pecado para los que confían en Él. Es decir, para los que confiamos en Cristo Jesús, Señor nuestro único y verdadero sumo sacerdote, que murió por nuestros pecados. Si tú crees eso de corazón, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, y dijeres que, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo, dice la palabra de Dios. Y cerramos con las aplicaciones. ¿Estás esforzándote por agradar a Dios en tus propias fuerzas, querido hermano? Deje de hacerlo. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo nos lleva a amar la ley, a deleitarnos en la ley. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son puros. El precepto de Jehová es puro, que convierte el corazón, pero en Cristo Jesús. Por eso le estamos estudiando el Salmo 119, ¿sí? Como dice: abre mis ojos y me deleitaré en las maravillas y en las grandezas de tu ley. Deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. Porque al deleitarte en la ley de Dios, los deseos de tu corazón van a ser conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando no nos deleitamos en Él, ¿cómo son los deseos del corazón? Egocéntricos, pecaminosos, egoístas, vanidosos, etc. Y para aquel que no ha nacido de nuevo, le tengo que decir es: hermano, corre a Cristo. Corre a Cristo, suplica por tu salvación a Él, pide que su gracia y su misericordia y su favor te conviertan y que el Señor te provea de vida espiritual
porque no hay otra manera de poder llegar a tener intimidad con Dios y llegar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Oremos.